Bueno, lamento mucho haber ingresado en el espacio que le tocaba a la doctora Reina Valls, pero bueno, esas son las circunstancias pues de nuestra conectividad hoy día. Verónica, bueno, antes que todo agradecerte en nombre del Ateneo Ecológico del Orinoco esta oportunidad a ti, a CEPAS y a la Red Naranja, pues para de alguna forma incidir en el trabajo que nosotros desde bastantes años hemos venido haciendo y permitirnos los espacios pues para la difusión de nuestro trabajo y de nuestros aportes, que es lo más importante, escucharnos entre todos y de alguna manera obtener herramientas para poder trabajar en lo que hoy nos ocupa, que es la reforma de la reforma parcial de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer, una vida libre de violencia. Bueno, queda muy poco que decir. Los profesionales que me antecedieron pues han hecho una presentación brillante. De hecho que he ido acá en mis apuntes, he ido sombreando todo lo que ya han conversado y ha sido bastante. Lamentablemente por el tiempo me excuso, no hay láminas que mostrarle, pero quiero ir abordando poco a poco algunos puntos que todavía no han abordado los otros colegas. En efecto, como lo manifestó la doctora Reina Valls, yo hice un poco el trabajo que se me solicitó en cuanto al análisis de la estructura de la ley, las modificaciones y las agregadurías que a mí me resultaron, digamos que un poco más resaltantes del resto. Y finalmente dejo pues lo que serían las fortalezas, las debilidades, y yo le agrego los desafíos de esta reforma. Bien, en base a la estructura de esta reforma de ley, para ir poniéndole ya números, aunque la doctora Valls habló algo de eso, podemos decir que se modificaron 45 artículos, sufrieron modificaciones en sus textos y algunos en su contenido en cuanto a los núcleos rectores, sobre todo aquellos que versan sobre los tipos penales. Se agregaron 18 artículos inéditos. Cuando digo inéditos, son artículos que aparecen por primera vez en esta ley, porque han sucedido en las reformas anteriores que, tanto esta ley como en otras, que se extraen textos de otras leyes y se agregan. En esta reforma se incluyeron 18 artículos, repito, inéditos, no existían en ninguna otra legislación. Pero también hay que decir que se agregó un capítulo completo, especial, reservado al funcionamiento de la Comisión Nacional. Esa Comisión Nacional que, en el sentido como la vemos plasmada en la ley, viene a reforzar todo aquel trabajo que entiendo no se pudo haber hecho por falta de un seguimiento o falta de una coordinación nacional para que los objetivos establecidos en la ley anterior se lograran. En términos generales considero que bueno, esta reforma mantiene exactamente la misma técnica legislativa de las leyes anteriores, son leyes híbridas. Para los abogados que me siguen saben más o menos de lo que estamos hablando. Leyes híbridas son aquellas que concentran en una sola norma los elementos sustantivos y adjetivos, es decir, las sanciones, pero también los procedimientos alternos a todo el proceso penal. Sigo observando que se mantiene todavía un alto porcentaje de aplicabilidad de la ley concentrado entre lo que es el poder popular y el poder judicial. Es decir, seguimos en la dinámica de la asistencia a la víctima y el procesamiento, el juzgamiento y la condena. No hemos salido de ese esquema, aunque me hace pensar que con la incorporación de nuevas organizaciones podamos tener un poco más de desarrollo en cuanto a la parte social y no concentrarlo todo en la parte jurídica judicial. Otra de las modificaciones que me parecen interesantes, y esto debemos aprovecharlo la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que nos dedicamos a la difusión, a la promoción de los derechos humanos, es que crea la obligación de integrar
en el proceso de enseñanza los derechos humanos de las mujeres, específicamente al currículo formal de todo el sistema educativo. Esto va desde la educación básica, diversificada, media y universitaria. Esto es obviamente que una oportunidad que tenemos, porque el tema de la prevención, que lamentablemente no se le ha dado fuerza en las leyes anteriores, aquí tenemos una brecha que nos va a permitir de alguna forma incidir en ese aspecto. Bueno, habían hablado de los principios de la ley. Creo que fue el doctor Edgar Mir que habló ampliamente sobre el tema. Sin embargo, yo solamente quería agregar algo que me parece oportuno que sea en esta ley, luego de una norma originaria y 2 reformas, que se establezca la universalidad de los preceptos aquí contenidos. Sabemos que todo este proceso viene de una ley universal que se impuso pues, luego de la discusión y el debate de la Comunidad de Naciones, pero que de cierta manera había quedado relegada pues, esa universalidad de las leyes anteriores y se retoma en esta. Me parece oportuno, sobre todo cuando se incluye como un principio, el principio de universalidad, es decir, que estos preceptos deben ser respetados no solo en el entorno nacional, sino internacional y universal. Debo agregar también a algo que mencionó la doctora Diyuli Chourio, que tiene que ver con los enfoques. A mí en lo particular me parece genial que esta ley haya tomado en consideración los enfoques y lo haya plasmado como una característica esencial, sobre todo en el sistema de administración de justicia, pues considero que Venezuela es pionera en agregar los enfoques desde el punto de vista legislativo, es decir, que formen parte de un cuerpo normativo. De los enfoques, todos obviamente que son novedosos, pero para mí el más significativo es el enfoque de relativo a la interseccionalidad, porque entendemos que a través de la interseccionalidad vamos a permitirnos poder entender casos en los cuales, por ejemplo, tratemos una mujer que quizás sea exitosa en distintos aspectos de su vida, pero hay un aspecto en donde está siendo víctima. Y para graficarle esto un poco mejor, necesariamente tengo que recurrir a un ejemplo. Yo, por citar un caso particular, tuve una situación donde yo representé a una mujer víctima de violencia que tenía nada más y nada menos que el cargo de capitana del ejército. Incluso había hecho ya el curso para el ascenso. Y esta persona estuvo, por ejemplo, una semana privada de su libertad por su pareja. Entonces, inmediatamente cuando esto se judicializa, pareciera que los operadores allí del sistema judicial no pudieran creer que una mujer con el cargo que desempeñaba, con la facilidad y manejo que tenía incluso de protección a nivel de seguridad nacional, pudiera estar siendo víctima de hechos de violencia. Pues sí, sí sucede. Los agresores en muchas ocasiones tienen una influencia a tal punto en las víctimas que fácilmente pueden doblegarla más allá de los cargos que ocupen o de las actividades que desempeñen. Entonces me parece realmente oportuno de que en esta reforma de la ley el enfoque de la interseccionalidad esté presente. Es muy correcto lo que manifestó el doctor Edgar, porque lamentablemente se va a tener que dejar a la discrecionalidad del juez. Entonces, esto quizás pudiera también, si no se entiende el concepto, pudiera generar algún tipo de situación que pudiera traer situaciones delicadas en la defensa de los derechos de las víctimas. Hablaron también sobre esa prohibición expresa de la conciliación, pero a mí me gusta ver siempre el vaso lleno, no me gusta verlo medio vacío. Esto abre la brecha a que en los delitos menos graves, siempre
bien lo han manifestado los que me antecedieron siempre, que el equipo multidisciplinario garantice que existe el libre consentimiento de las partes, que no existen nuevos riesgos a futuro para la víctima, podrá entonces en algunos delitos, queda también a discreción de los operadores de justicia, siempre que no sean aquellos delitos que atenten contra la indemnidad sexual, contra la integridad física y los delitos graves, quedará abierta esa brecha. Pero esto retoma el protocolo de la CEDAW, porque la CEDAW no legisla enfocada exclusivamente en la protección de la mujer. La CEDAW también legisla en protección a la familia. Yo soy de los que cree en la redención, yo soy de los que cree en que el agresor, aunque no tengamos, digamos, ahorita una estructura de Estado que haga posible una reinserción y una reeducación, pero yo sí creo que es posible a través de protocolos específicos de que los agresores en algún momento, y dependiendo de la gravedad del delito, puedan acceder a la conciliación. Y aquí la ley abre esa brecha, porque también es un derecho humano, el derecho humano que tienen las personas de vivir en familia. Trae también un aspecto importante dentro de esa prohibición, que es la prohibición de obligar a las víctimas de alguna forma a aceptar procedimientos alternativos a la resolución de conflictos. Esto, en mi caso, me ha sucedido en varias oportunidades, sobre todo cuando estamos en situaciones como, por ejemplo, cuando el imputado le es ofrecido la suspensión condicional del proceso. Han habido ocasiones en donde los jueces las han acordado sin tener en consideración la opinión de la víctima, siendo que esto es un proceso que se regula obviamente por el Código Orgánico Procesal Penal, pero que establece y estatuye dentro de sus condiciones para que opere y para que proceda, de que la víctima de alguna forma dé su consentimiento. Esto en algunos casos se ha sentido y eso obviamente que le genera una situación no solo de desequilibrio, sino también de impunidad, porque no se alcanza pues aquellos objetivos que están establecidos en la ley para la protección de los derechos a las víctimas. Continuamos pues con esas nuevas formas de violencia que bien explicaron quienes me antecedieron. A ello solamente voy a agregar, y creo que va de la mano con el criterio del doctor Edgar, que aquí se reguló, mas no se sancionó. Se crearon unas nuevas formas de violencia, pero no se crearon igual número de tipos penales. Esto, aparte de que ya genera de por sí un vacío legal, seguramente va a traer una colisión en la aplicación, porque entonces va a depender de los criterios de cada una de las partes y los criterios del tribunal. Eso de antemano a mí me parece que pudiera generar un desequilibrio que también pudiera apuntar a eventos de impunidad, que obviamente es lo que no se desea. Me parece bastante importante que con esta reforma se incorpore al sistema de protección al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Hasta ahora en las sombras. Este es uno de los puntos que a mí me parece álgido, porque abre la posibilidad a que se puedan aplicar las reglas de Bangkok, por ejemplo, que en Mora, una gran Mora, se encontraba el Estado venezolano. Ya desde los organismos internacionales se había sancionado estas reglas y Venezuela entró en el rezago, como muchos países de Latinoamérica, pero rezago al fin que no contribuye con el desarrollo de los derechos humanos. Entonces me parece bastante interesante que se le dé entrada al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y pueda entonces en consecuencia aplicarse a nivel nacional las tan necesarias reglas de Bangkok, que quienes no la conocen, bueno, son esas reglas a través de las cuales el Estado debe controlar y proteger los derechos de las mujeres que han sido de alguna forma privadas de libertad por algún hecho punible. Bueno, hablaron de la Comisión Nacional, también me parece interesante, pero también soy del mismo criterio del doctor Edgar. Me va a parecer que si no tenemos cuidado
con el orden como se desarrollan estas instituciones, en algún momento van a poder colidir y se va a generar luego de ese desorden, obviamente, que situaciones adversas a los derechos de las mujeres, sobre todo aquellas que ya han conseguido la judicialización de sus casos, porque dentro de las facultades que tiene esta comisión está la de representar judicialmente a las víctimas. También lo tiene la Defensoría Pública Nacional, que entra entonces también en el ruedo de este nuevo barajo jurídico que se le hizo a la ley. Así también las defensoras comunales que se incorporan, y todas y cada una de ellas, estas instituciones, tienen dentro de sus facultades la representación judicial de las víctimas. Entonces, ¿cómo queda el Ministerio Público? ¿Es acaso una forma de darle al Estado una nueva manera de actuar? Pero también podemos pensar de que en un futuro puede generar algún tipo de colisión entre lo que son los criterios del representante fiscal y los criterios de los representantes judiciales de la víctima, que en la práctica se da mucho, pero no se le ha dado el poder de una organización o una institución del Estado. Porque entonces allí debería, o se ve trastocado incluso lo que son las facultades del artículo 285 constitucional, que es el que taxativamente le atribuye al Ministerio Público cuáles son todas sus funciones y facultades. Dentro de ella, nada más y nada menos que el ejercicio de la acción penal. Miguel, disculpa que te tenga que interrumpir. Te quedan 2 minutos para ya cerrar. Sí. Bueno, corriendo, iba a hablar del Sistema Integrado Nacional de Recolección de Datos Estadísticos. Esto nos va a servir mucho, sobre todo a las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en la materia estadística y en la obtención de los datos que nos sirven de alguna forma para el estudio del fenómeno. Tengo que irme forzosamente, todavía me queda mucho material, pero tengo que irme forzosamente por el tiempo a establecer lo que son para mí las amenazas, las debilidades y la fortaleza de la ley. Amenaza yo veo una sola grande, pueden haber más, pero yo veo una sola muy grande, que tiene que ver con la aplicabilidad y la efectividad de esta reforma. Si no tenemos cuidado con eso, entonces la gran amenaza es que en un futuro próximo vamos a tener una nueva reforma o peor aún, la sanción de una nueva ley completa. Ello obviamente que no va a favorecer a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el Estado, que hay que reconocer el esfuerzo que hacen las instituciones, y desde las organizaciones no gubernamentales que de manera desinteresada hemos venido contribuyendo de alguna forma en el respeto de los derechos de las mujeres. Debilidades, pues, la falta, yo considero que una gran debilidad es la falta de consolidación de los principios básicos. Esto lo venimos trayendo de leyes anteriores. Hay una dificultad estructural visible que no hace posible esa efectividad de la ley, y yo considero que aún falta mucho conocimiento del fenómeno, y esto debe ir de la mano con el apoyo gubernamental. Nosotros hacemos el trabajo, pero lo hacemos con las uñas. Y hasta tanto no tengamos un conocimiento concreto de ese fenómeno, obviamente que no vamos a tener las herramientas básicas y esenciales para la creación de estos preceptos jurídicos. Veo todavía que, a pesar de que hay algunos planes, algunos programas, veo algunas escasas políticas públicas. No veo todavía un hecho cierto que se deslinde esa interdependencia entre política criminal y políticas públicas, entendiendo que una va previa a la comisión del delito y la otra va posterior a ella. Y creo que ahí ha sido una de las grandes fallas, no solo de esta reforma, sino de las leyes anteriores, que el Estado no ha sabido deslindar muy bien cada una de sus funciones. Como fortaleza, bueno, esta es una ley que por el contexto en el que se está haciendo, que por lo sustancioso que ha sido la incorporación de nuevos artículos y la modificación de una cantidad extensa, nos da la oportunidad a todos de impulsar todos los trabajos que siguen pendientes. Para mí también significa un avance el establecimiento por vía legislativa de los enfoques. Considero que somos pioneros, repito, en esa materia a nivel de Latinoamérica. Y como desafío, bueno, la aplicabilidad de esta reforma de manera ordenada, por vista la proliferación de nuevas y creación de nuevas instituciones,
el deslinde de políticas públicas a la política criminal de una vez por todas, porque eso lo que no va a hacer es repetir los errores que vienen sobre un modelo de punitivismo de Estado que en nada beneficia a las víctimas, en nada beneficia a las víctimas. Dentro de los desafíos está también el acceso real de las víctimas a los planes y a los programas, entre ellos las buenas prácticas por parte de funcionarios que puedan tener claro de lo que es el fenómeno y de lo que es su trabajo en pro y en defensa de los derechos de la mujer, para que lleguemos a buen término esta nueva reforma. Evitar pues una nueva reforma de esta ley o la creación de una nueva. Y muy importante, que creo que ninguno de los que me antecedieron habló, fortalecer el sistema educativo desde la prevención. Se ha legislado en prevención, pero se ha hecho poco en prevención. La prevención tiene que venir de la mano con la educación. Existen los programas, pero cuando uno va a la práctica, vemos que son pocos los programas y planes que están tomando de manera seria el elemento de la prevención. No podemos hablar nunca ni de minimización, ni mucho menos de erradicación de los delitos de violencia si no pasamos por el gran tamiz de la prevención. Y aquí, ya para concluir, porque el tiempo apremia, quiero dejar una interrogante que nos van a servir de reflexión. ¿Por qué nos hemos esforzado hasta ahora en proteger a las mujeres? Hemos hecho todo un sistema de protección, hemos hecho todo un sistema legislativo y hemos dedicado muy poco tiempo a educar a los hombres, y más allá de los hombres, a toda una población, de que no está bien agredir a las mujeres. El esfuerzo debe ser equitativo. Debemos ir en educación formativa, en educación en derechos humanos. Hasta que no entendamos que esa tarea es vital, no vamos a poder cambiar lamentablemente los escenarios en los que estamos montados hoy, en donde se ha sostenido los niveles de violencia. Porque finalmente, cierro con este interrogante: ¿cuál es el verdadero objetivo de esta y todas las leyes? ¿Acaso es procurar más detenidos o acaso es procurar menos víctimas? Cuando podamos entender desde el Estado y de todas las instituciones que lo componen, de que el objetivo de esta ley es proteger los derechos de la mujer y no procurarnos de que los agresores forman parte integrante, obviamente, del objetivo, pero no es el principal. El principal es la protección de las mujeres. Con esto, bueno, cierro mi participación. Creo que hay mucho material sobre el cual conversar. El tiempo a veces no nos acompaña y bueno, el sistema de comunicación venezolano no es el más óptimo. Sin embargo, bueno, deseo haber contribuido con la actividad y bueno, reiterar el agradecimiento a CEPAS, a la Red Naranja y el agradecimiento a todas esas personas que participaron hoy y estuvieron presentes en esta actividad y bueno, a mis compañeros que me antecedieron, mis felicitaciones por sus excelentes presentaciones y a ti, Verónica, bueno, por el trabajo abnegado que vienes haciendo y que todos los que conocemos tu trabajo dentro de la organización a la que perteneces sabemos que merece una distinción en primer lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, y gracias por el reconocimiento también. A veces decimos no nos debemos a lo que hacemos, sino a lo que realmente se ha logrado, al trabajo articulado, que bueno, una de las organizaciones que forma parte también es el Ateneo Ecológico del Orinoco, forma parte de la Red Naranja y ha promovido iniciativas en pro a ello, ha entendido la importancia de la articulación, ¿no? Como todos en el proceso, que cuando estamos juntos somos más fuertes. No es lo mismo una víctima con una sola organización con un grupo de organizaciones que las podamos apoyar y hacer visibilizar su voz entre todas. Y eso es una de las partes más importantes en todo este proceso. Yo sí creo que, bueno, esta es la primera conversación como para socializar la reforma de la ley, pero creo que por mi parte debemos seguir apostando a estos espacios
Tal vez la próxima no sea por Zoom, sea por WhatsApp, para poder ir ampliando a otras personas que no hayan podido conectarse por Zoom, pero la información es vital en estos momentos y más ante el cambio de una ley, y donde podamos tener incluso, como tú comentas, más tiempo y que podamos conocer también las visiones incluso de otras personas que forman parte de la red, como otras personas. Y bueno, a eso apostamos, ¿no? Que bueno, por ejemplo, hoy tuvimos al Ateneo Ecológico del Orinoco, tuvimos a Fundación Vida Jurídica, a Voces Vitales, a EXO, que también forman parte de la red, que todos somos Red Naranja, digo yo, y que en algún momento pronto tenemos que sacar esa campaña, todos somos Red Naranja. Así y es. bueno, el doctor invitado, pues Edgar, que siempre es tan importante también, no solamente quedarnos en lo que opine la red, sino el sacar el hilo y conocer las otras visiones, las otras realidades, para tener todas las perspectivas ya conversadas y comentadas.